hablar sobre lo que pasa es redundar, pero sí quiero tomar, Mauricio Macri hace un minutito nada más reafirmó que no se va a reabrir la paritaria, digo, a nivel nacional, digo, eso ya está confirmado. ¿Cómo seguir de aquí en adelante con lo que se está viviendo? Bueno, yo creo que el primer problema es que el gobierno está tratando de ocultar que hay un conflicto educativo nacional. Ellos seguirán reafirmando esta política de eliminar la paritaria nacional y de pretender eliminar de la mano de esto los convenios colectivos, porque lo preocupante es eso, un gobierno que elimina una paritaria, que ni siquiera la convoca, no tiene miramientos claramente con la normativa vigente ni con los derechos laborales de los docentes. Macri lo dijo muy bien, cuando atacó a los sindicatos como supuestos responsables del deterioro educativo, él dijo que él quería, digamos, su mundo ideal es sin gremios, y él no lo dice por las direcciones sindicales burocráticas a las que nosotros tratamos de combatir y de desplazar de los sindicatos. Él lo dice porque él entiende que lo que está mal es que los trabajadores se organicen para defenderse. Por lo tanto, nosotros defendemos plenamente la vigencia de las organizaciones sindicales y entendemos que justamente lo que está en juego acá, detrás de este ataque a los docentes, es una orientación estratégica, que es liquidar los convenios colectivos de trabajo y liquidar derechos laborales de amplio espectro y a la vez imponer los topes salariales. Entonces, en este punto, el conflicto docente se mantiene porque hay 17 provincias que aún no han firmado sus acuerdos salariales. Tenés provincias completamente paralizadas como Santa Cruz, donde no hay clases y no va a haber clases. Los docentes todavía no cobraron su salario de marzo. Con lo cual estamos frente a un cuadro muy, muy serio. Y hemos tenido una situación de 5 provincias en huelga indefinida. Buenos Aires, Neuquén, Entre Ríos, Santa Cruz. Es muy serio el tema. Y el gobierno lo ha tratado de ocultar. Entonces, en este punto estamos frente a una situación de un conflicto educativo nacional y también en la provincia de Buenos Aires. Y el día lunes, la gobernadora, a través de sus funcionarios, ha hecho una nueva oferta, que lejos de ser una oferta, nosotros entendemos que ha sido una nueva provocación. Sucintamente, lo que allí está planteado y que ha sido rechazado por los sindicatos, pero más allá de eso, nosotros desde la multicolor entendemos que tiene que ser debatido fuertemente el concepto de este tipo de ofertas entre los docentes, y tendría que haber un plenario provincial de delegados convocado por el SUTEBA provincia para que todos le respondamos a Vidal que este tipo de ofertas no las vamos a aceptar ni ninguna de estas políticas. ¿En qué consiste la oferta? 3 cosas breves. En resolver todo lo que nos deben del año pasado en una sola cuota de 750 pesos en negro, que no la cobran los jubilados. Y al ser una cifra extraordinaria en negro, el salario sigue quedando en el mismo nivel que antes. Sobre este salario achatado, disminuido, que ha quedado muy lejos de la pauta inflacionaria del año pasado, aplican este 20% en 4 cómodas cuotas, que no dicen sobre qué ítems, no dicen si es sobre el básico, sobre qué bonificaciones o el salario de bolsillo, si incluye sí o no al incentivo docente, que lo tiene que pagar Nación y que lo ha congelado también. Y por lo tanto, por las cuentas que hemos sacado, es una cifra muy mínima, que recién en septiembre estaría llevando el salario a 11.000 y pico de pesos para el maestro de grado, casi 2.300 pesos por debajo de la línea de pobreza. Es realmente una cifra inaceptable cuando hasta los amigos del gobierno dicen que la inflación no va a bajar del 25%. Entonces no vale el cuento de que después te lo devuelvo si la inflación sube, porque ya me estás privando del uso del salario como corresponde, cuando corresponde, y porque además después con gobiernos que no cumplen nada hay que ver si nos reconocen o entramos en una nueva discusión, si fue más, si fue menos, si fue intermedio. Por lo tanto, no va. Y no va a firmar un acuerdo salarial a 3 años. De ninguna manera. En este país no sabemos lo que va a pasar el mes que viene y quieren que firmemos la reducción salarial por 3 años. No, yo soy más modesta. Tengo objetivos más chiquitos. Discutamos 2017, una oferta de verdad, no esta fantochada que han traído, que fue para los medios de comunicación y para armar una especie de opinión pública con datos falsos. Bueno, pero ¿cómo convivir? Y lo sumo también a Samantha y a Walter. ¿Cómo convivir con eso? Porque la opinión pública toma rápidamente el monto final, será 11.000, si son 2 turnos por ahí 22.000 pesos. Pero en definitiva nos hablamos siempre de salario, de sueldo, y quizá también hay que reclamar otras cosas. Hemos charlado mucho con infraestructura, hemos charlado mucho de condiciones, hemos charlado mucho con las horas que ustedes dicen, bueno, las que mandan para corregir o demás cosas. Bueno, ¿cómo plantear todo eso en la discusión? Bueno, mira, yo una sola cosa para
para cerrar esta parte. Justamente yo creo que el gobierno no quiere cerrar un acuerdo salarial, porque la oferta del lunes es para no cerrar un acuerdo. Y no lo quiere hacer porque quiere estirar, porque cuando cierre el acuerdo salarial, si cierra alguno, tiene que empezar a dar cuentas de qué pasó con la reducción del presupuesto educativo de la provincia de Buenos Aires. Ahí está el problema. Claro, porque la reducción del presupuesto educativo de la provincia de Buenos Aires, ahora se están viviendo las consecuencias. La obra de infraestructura está paralizada. Las escuelas son un desastre, ahora que empezaron a funcionar a pleno, es un desastre en toda la provincia, y de eso tiene que dar cuenta la gobernadora, porque ella tiene la potestad del presupuesto y es la que tiene que garantizar que las escuelas funcionen. Por eso estira este debate, porque no se quiere hacer cargo de nada de lo que le corresponde en forma directa. En eso que planteas no hay herencia. Sí, hay herencia también. Digo, pero uno puede reparar sobre el corte de 2016. Mira, el vaciamiento de la infraestructura escolar ha sido muy grave en los últimos años de la gobernación de Scioli, que vació la DPI, la Dirección Provincial de Infraestructura, y lo único que se hacía a cuentagotas era lo que dependía de WEP, de los fondos que vienen de Nación. Esto ahora se agravó porque desde el año pasado está todo parado. Y esto también es lo que se pretende ocultar cuando no se convoca la paritaria nacional, porque justamente el gobierno nacional tiene que inyectar fondos para que funcione la WEP y se dé cuenta de las obras que ya tienen comprometidos hace varios años, y esto está paralizado detrás de este ajuste educativo que comparten nación y provincia. Por eso el tema es un paquete, viene de arrastre, pero está tremendamente agravado. Samantha. Claro, mira, saltar el cerco mediático suele ser difícil, pero en realidad la opinión pública cuando nosotros estamos en la calle no es tal como quieren imponer los medios, como que tenemos a todos los papás en contra, la gente, nosotros caminamos por la calle, cosa que ellos no pueden hacer, estamos con nuestro reclamo en la calle y nos apoyan. Y es claro, cuando uno va a hablar con la opinión pública tiene que decirle, por ejemplo, lo que aumentó ARBAC, ¿sí? Pues no estamos hablando acá de la provincia, sin hablar Nación y todo lo que aumentó, lo que está recaudando Nación, y hacer cuentas claras, como por ejemplo lo que quieren aumentar el viático y cómo los docentes viajamos en viático, que tenemos que pagarlo, nosotros que somos también funcionarios públicos y estamos al servicio de la comunidad, nosotros pagamos nuestros viáticos, y vos ponele que si el colectivo, como piensan ahora para fin de mayo, se va a 11 pesos, tomarte 2 colectivos en un mes son 440. Ni siquiera equipara lo que nos quieren ofrecer por trimestre, por cuota. Entonces eso hace que salte ese cerco mediático y que la opinión pública empiece a entender, porque no es, si bien, como vuelvo a repetir, hay un cerco mediático que el que mira la tele se confunde con esto que, como decía Romina, quisieron mandar esta oferta a los medios para que los padres digan cómo no quieren aceptar con esto, inventan que hay un sueldo promedio docente de 19.000 pesos, no tengo ningún reparo en mostrar mi recibo y las horas que trabajo para que vean que eso no es así. Entonces, te quieren tirar la opinión en contra, pero las condiciones las estamos viviendo todos los trabajadores. Entonces, los trabajadores también saben que, más allá de lo que digan los medios, la realidad es que el trabajador que lleva a su hijo a la escuela, se ve también que el hijo no tiene clases muchas veces porque las escuelas no tienen agua, no tienen las condiciones para recibir a los chicos, y son más los días que se pierden por la falta de infraestructura que tienen las escuelas o la falta de cargos que no se dan, que no se cubren, que por los paros, y que además el paro esta vez lo han tomado como un reclamo justo, porque es el reclamo que está teniendo toda la sociedad. ¿Walter? No, mira, de hecho, yo quiero recordar lo siguiente, que acá en San Isidro justamente empezamos el ciclo lectivo marchando con varias comunidades educativas por el cierre de cursos. Entonces, y de hecho también recuerdo que hace pocos años atrás hubo una escuela secundaria muy importante en Acasuso que fue tomada por sus estudiantes por las condiciones edilicias. Es decir, que fíjate que nosotros estamos enfrentando no solamente el salario, sino un ataque en regla a las condiciones de trabajo y un ataque en regla a la escuela pública, que implica cierre de cursos, que implica la falta de cargos, ¿sí? Cargos de preceptores, cargos en los equipos de orientación, problemas de infraestructura. Es decir, estamos enfrentando todo un paquete de ajuste donde el gobierno se ha mostrado de manera mínimamente, por decirlo de alguna manera, completamente irresponsable, porque como bien dice Romina, no quiere solucionar el problema del salario porque inmediatamente saltan los otros problemas que no ha resuelto. A ver, pienso un poco
en el desarrollo del gobierno. 2016, el eje era el empleo público, digo, los estatales. 2017 me da la sensación que es la educación, porque si pensamos que quizá la misma vorágine nos perdemos, primero fue el plan Aprender, digo, los resultados, y ahora son los docentes, digo, ¿se proyecta también a futuro por dónde puede venir el ataque? Porque, a ver, también, imagino que ustedes tienen la estrategia de plantear la lucha, hasta qué punto sí, hasta qué punto no, y jugar con esto de la gente, hasta dónde acompaña, hasta dónde no. Pero esta consideración está, digo, este año coinciden que la educación parece ser el objetivo. Sí, por supuesto, pero por eso, en realidad, el gobierno lo planteó desde el inicio del año pasado. A inicio del año pasado, Mauricio Macri convocó a los ministros de Educación de todas las provincias a Jujuy. Y en Purmamarca lanzaron la declaración de Purmamarca, donde trazaron los objetivos para su gobierno. Y quiero remarcar, fueron los ministros de Educación de todas las provincias, con independencia de los colores políticos de los gobernadores, y todos firmaron esos acuerdos. Que en algunas declaraciones de principio uno dice, bueno, son lineamientos, ¿quién podría estar en contra? ¿Quién podría estar en contra de universalizar el jardín del nivel inicial? ¿Quién podría estar en contra de universalizar la educación en ciertos niveles? Ahora, todo esto está integrado por declaraciones que traen detrás ataques muy serios a la educación real. Por lo tanto, nosotros lo venimos siguiendo con detalle, venimos siguiendo todo lo que el gobierno está implementando en materia de educación inicial y primera infancia, que es toda la línea no de abrir jardines de infantes de educación inicial, sino de abrir centros de primera infancia, que es otro concepto. Es el concepto tipo guardería, atendido no por docentes, sino por gente que cuidadores, y en ese punto, no como unidades educativas y formadoras, sino como unidades de contención. Esto es lo que está haciendo el gobierno de Macri en la ciudad de Buenos Aires, y es el modelo que está extendiendo en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país. Y por eso hay que ser muy cuidadoso con esto y marcar los límites. Y también dentro de este paquete estaba el tema de la evaluación externa. Por eso nosotros de las seccionales multicolor fuimos muy duros contra el plan Aprender 2016 el año pasado. Muy duros, porque advertimos que se venía un ataque a la educación pública en regla. Y por eso llamamos la atención a las conducciones provincial y nacional del sindicato de que no se podía dejar pasar este plan de evaluación externa. La CETERA y el SUTEBA se limitaron a denunciarlo, genéricamente. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el eje de su denuncia? Que no los habían convocado. Pero el eje de la denuncia no es ese. El problema que tienen es que ellos están de acuerdo con la evaluación externa y reivindican los puntos de evaluación externa que están en la Ley de Educación Nacional y que habían armado junto al gobierno kirchnerista. Entonces tienen una debilidad para poder enfrentar estos problemas de ataque tan profundo, porque estratégicamente comparten esa orientación. Entonces nosotros nos opusimos y en las seccionales multicolor convocamos un paro. Y lo saboteamos al Aprender 2016 en toda la provincia, especialmente en nuestras seccionales. Justamente los datos de La Matanza no los pudieron utilizar para la parodia del segundo día de paro nacional, donde se para el descarado de Bullrich junto a Macri a decir que eran un desastre los resultados de la educación. Nosotros ya sabíamos que iban a ser un desastre porque son resultados además truchos. Bueno, pero era previsible por todos, digo. Por todos lados. Creo que la intención del programa, ustedes por ahí lo saben más del sentido profesional, digo, yo lo digo apenas como ciudadano, era lógico que el gobierno no podía dar buenos resultados. Imagínense ustedes que hubiera dado que todos los chicos son brillantes. Lógico, ¿no? Y aparte porque detrás de eso viene detrás de ese operativo, viene lo que están desenvolviendo ahora, que es la idea del salario por mérito, no del salario básico para el docente, la meritocracia. De la meritocracia. Si hay rendimiento de tipo empresarial, ¿el presentismo qué es? Un rendimiento de tipo empresarial. La supuesta capacitación para pagar un plus, ¿qué es? Y es un criterio de rendimiento empresarial. Pagás por un curso, bueno, quizás te pagamos un poquito más de sueldo. Entonces es todo un ataque el ranking de escuela, el ranking de docentes, que de acuerdo a ese rendimiento se van a distribuir los presupuestos para las escuelas. Es un concepto de educación empresaria y completamente privatizada, que es el que rechazamos porque Argentina tiene un sistema de educación pública que tenemos que defender. Bueno, recién hablaba de Bullrich y la semana pasada alguien del gobierno me decía, hoy es el candidato.
Digo, hoy Esteban Bullrich es el candidato. ¿Eso se puede tomar en un lugar de análisis también desde el lugar docente? Porque, a ver, su experiencia, lo decía recién, se paró en un lugar a relatarnos cosas que no eran. Digo, ¿eso cómo cae en este contexto de tanta conflictividad? Y un ministro de Educación que, por empezar, no es docente, pero que claramente utiliza todas las variables empresarias y económicas para analizar una acción formativa como es la educación, que no tiene nada que ver ni con los objetivos empresariales ni con las mediciones de parámetros empresariales, bueno, te está marcando la característica y la naturaleza de la orientación social y los intereses que defiende ese candidato. Obviamente es un candidato para las empresas, es un candidato para el rendimiento de las empresas, para sostener los negocios de las privatizadas, para sostener los negocios de las empresas que trabajan con el Estado y que le cobran millones y que ellos asesoran. No es para defender el interés general de la población trabajadora, es claro. Nunca puede ser un candidato para ningún sector de trabajadores. Walter. No, pero aparte quiero señalar lo siguiente, creo que también revela cierta improvisación o debilidad por parte del gobierno de Cambiemos, porque es un ministro de Educación que no puede responderle a la sociedad por qué las clases no han comenzado en tiempo y forma, por qué continúa el conflicto. Es decir, es un candidato mínimamente desgastado, digamos, no puede dar respuestas concretas de la sociedad de cómo va a solucionar los problemas que su misma gestión y la gestión anterior han desarrollado, lo cual también te revela de que estamos frente a un ajuste, pero que el gobierno no tiene por sí solo las condiciones para llevar adelante ese ajuste. Por eso nosotros decimos que digamos, todo este proceso de ajuste no solamente es de Macri, sino que también es de los gobernadores, si no, no se explica, digamos, por qué esta ofensiva. Digamos, los compañeros de Santa Cruz han recibido una propuesta de 3% de aumento. Yo no la vi en mi vida esa. Para un ejemplo, sin contar que no está pagando salarios, y de hecho todavía no ha empezado en las clases. Sí, no, a ver, me parece que es una situación, digo, puntualmente en algunas provincias realmente ya es límite. A ver, los quiero aprovechar con algunos temitas más. La carpa, el aula itinerante, ¿buscaba alguna similitud con la carpa blanca, digo, desde el concepto, Samantha? Ya el color ya no es ni siquiera blanco. Mira, para la carpa itinerante es congelar la lucha y ponerla lejos de los docentes, ¿sí? Fue una visualización mediática que no sirvió, o por lo menos para mí, lo que tiende, el objetivo es a lavarle la cara al kirchnerismo, que fueron los mismos ajustadores de la educación. Si nosotros pensamos en que Scioli fue a esa escuela itinerante a dar su solidaridad después de que durante 8 años de gestión vació la educación pública, pagó salarios de miseria y se atrevió, junto con su ministra Nora de Lucía, a pretender pagar el aguinaldo en 4 cuotas, a no pagar. Justamente hoy hablábamos de esto. En la gestión de Scioli hubo un decreto que permitía descontar a los docentes la totalidad del sueldo, cuando el salario tiene carácter alimenticio. Vos no podés descontarle a un docente todo el sueldo. Y hubo docentes, y de hecho fue mi caso, que vimos en la liquidación de nuestro salario durante su gestión, di que iba a pagar 0,10 centavos, ¿no? Y eso sucedió. Por esto, la reacción de la docencia ante la candidatura. Entonces, llevar a quien fue el ajustador, a quien es tan responsable como este gobierno de la situación de las escuelas, porque fue el que se dedicó a vaciarlas ahí, ellos mismos corren el eje de la lucha, porque la lucha es por la educación pública, no por volver a instalar o por volver a algún lado. Entonces creemos que el fin de eso fue una campaña política. De hecho, tienen el permiso de estar en la escuela itinerante hasta 2 días antes de las elecciones del SUTEBA. Entonces, nosotros creemos, y si uno va, yo fui a la escuela itinerante, para entrar, estás ahí, están mirando la puerta a ver quién entra. Por eso tampoco se puede entrar con mucha libertad, o cuando uno ve los programas de televisión que van, justamente a los que tienen son a los candidatos de la lista que está, ¿no? Sin tener otras voces. Walter, ¿querías agregar algo? No, pero aparte, mira, para que se vea la diferencia con 2 modelos sindicales, nosotros, nuestra propuesta de cara a la docencia es claro: queremos funcionar con asambleas, queremos que sea el docente, el conjunto de la docencia, que es el que soporte este ajuste, que diga cómo vamos con qué métodos de lucha, que digamos, acá está la compañera Romina, que es la secretaria general del SUTEBA La Matanza,
donde te puedo decir que hemos realizado asambleas y que han sido los docentes los que han votado un paro, han sido los docentes los que han votado las marchas, las distintas medidas de lucha, y que ha sido la docencia, así donde la huelga ha sido bien organizada, que ha rechazado, digamos, volver a clases sin nada en la mano. Entonces, acá señalan dos modelos sindicales completamente distintos. Uno donde queremos funcionar por asamblea, queremos que el sindicato sea independiente del Estado y de cualquier gobierno, no solamente de este, del anterior y de los que vengan. Y que efectivamente sean los docentes, porque a ver, acá se ha mostrado como que la lucha es responsabilidad de una sola persona, y eso es una locura, digamos. La lucha lo ha votado el conjunto de la docencia. A ver, pienso un poco en lo que decís, y pregunta para Romina. Baradel, digo, con el sello de su tema, me parece que hizo retroceder, por lo menos hacia afuera, la educación pública. Digo, ¿uno puede pensar en su tema de Romina del Pla evolucionando en ese sentido? Mirá, nosotros entendemos que hay que colocar como prioridad muy fuerte la defensa de la escuela pública con los problemas reales que hay. Y aquí hemos tenido, durante todos estos años, lamentablemente, la situación de intereses de los docentes puestos por detrás de otros intereses, sometidos a los gobiernos de turno, sometidos a estrategias electorales favorables o desfavorables. Y entonces esto ha desdibujado un poco la situación, porque cuando nosotros ganamos el sindicato en 2013, era notable. Te encontrabas con situaciones de infraestructura completamente paralizadas, que no eran reclamadas por el sindicato, porque entraba en choque con el gobierno que estaban defendiendo. Y entonces se enfrentaban cuando la interna del Frente para la Victoria ordenaba enfrentarse y sostenían cuando no. Pero acá el problema era otro, era el vaciamiento de la escuela pública, de la infraestructura escolar y demás. Entonces no se puede convivir con esta situación. Por eso nosotros es fundamental esto que se mencionó de la independencia de los gobiernos de turno. Vos imaginate en La Matanza, ahora la lista de Baradel ha hecho un frente con la agrupación docente de Espinosa. Imaginémonos para qué quieren sacarnos a nosotros del SUTEBA. Lo quieren para colocarlo al servicio de la interna entre el municipio y la provincia. No al servicio de los docentes. No puede ser. Los sindicatos son para defender los intereses de los docentes. Y cuando uno defiende los intereses de los docentes, a lo mejor es muy de izquierda, es muy de centro o lo que fuera, pero es ordenado y es concreto en lo que quiere, ¿se entiende? Entonces eso elimina la suspicacia sobre quién asume, si estos son peores o son mejores o son más terribles. La multicolor es firme en sus reclamos, no tiene compromisos con nadie, no tiene nada que perder, por lo tanto somos muy claros. Y lo que queremos defender, que es el salario docente, el estatuto, la jubilación y el presupuesto educativo para que las escuelas públicas puedan funcionar como corresponde, es lo que queremos defender, ni más ni menos. Los quiero liberar, obviamente, agradeciéndole a todos. Las últimas, ¿para qué está la multicolor en San Isidro? Digo, le pregunto a Romina, no le voy a preguntar a ustedes, bueno, y después vamos a la inversa. Yo creo que está para ganar la seccional, claramente es una lista que no es simplemente una lista electoral, son un grupo de compañeros, de delegados que vienen trabajando hace mucho tiempo, que vienen creciendo en el interés que generan entre los docentes del distrito, así que efectivamente la multicolor de San Isidro está para sumarse al grupo de las seccionales multicolor que hoy ya estamos dirigiendo. Bueno, Bueno. Es muy buen candidato, son muy buenos candidatos los dos. Sí, esto, sí. Él sabe que esto no estaba chequeado, digo, por ahí es medio raro. Bueno, Walter, hay que decirlo. No, yo creo que nos hemos ganado durante tantos años de lucha, es decir, acá somos docentes ya con varios años en el distrito, nos hemos ganado realmente una autoridad como oposición, como docente, porque aparte hemos estado no solo en las luchas reivindicativas propias del campo docente, sino que hemos estado también en lo que es en el conjunto de reivindicaciones de la sociedad, ya sea en la Cava, por ejemplo, contra el gatillo fácil. La verdad que hemos estado en todos lados y eso nos ha permitido. La compañía Samantha es una compañía también reconocida en el distrito y que en este caso me segundea, digamos, en la Junta, en la lista, junto con otros compañeros que realmente, después de muchos años de luchar y de muchos años de sostener el mismo programa, la gente nos reconoce una coherencia, nos reconoce una autoridad y eso hace que en San Isidro la lista multicolor esté en una posición realmente muy firme para disputar el sindicato. Samantha, ¿para qué está Romina?
Y yo creo que también la multicolor, encabezada por Romina en la provincia, está para ganar por la coherencia que tiene la multicolor, porque por el cuerpo que se le pone a las luchas, porque nadie puede decir que los dirigentes no están cuerpo a cuerpo en la lucha. Yo creo que a Romina la conocen de las escuelas, la conocen en la calle, entonces creo que esta coherencia y claridad al transmitir, hoy cuando me preguntabas justo que se había mezclado esto de qué pasa con la comunidad, creo que a la comunidad lo que le ofende es la falta de claridad, y creo que la multicolor se posiciona por tener coherencia y claridad en todo lo que, en los reclamos que hace, y claramente también la autoridad está por estar al lado del compañero, porque no estamos hablando de algo que no hacemos, sino algo que estamos, y los compañeros la ven a Romina en la calle junto a los trabajadores y asumen que es una trabajadora que viene a defender los derechos del conjunto. Bueno, los comprometo a los tres. Digo, mi intuición dice que acá estoy con la mesa ganadora. Espero que cuando ganen vuelvan. Digo, por lo menos para charlar lo que vamos a hacer. Esto queda grabado, así que se comprometen en vivo. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Claro. De nuestra palabra vamos a volver, ¿sí?